Para mí es una enorme satisfacción compartir con ustedes esta jornada y unas palabras en las que va contenido, ya anticipadamente, mi agradecimiento sincero y admiración por la labor pastoral que desempeñáis acompañando a los laicos o trabajando como laicos en esta archidiócesis. Finalmente, pedir también disculpas por las posibles carencias que aún tengo en este tipo de cuestiones, puesto que es verdad que llevo poco tiempo como director de este secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. Y me considero, así lo digo yo, un aprendiz en este campo tan amplio, tan vasto y apasionante a la vez. Bueno, quería comenzar tomando como referencia lo que digo que es el gran desafío para la Iglesia universal, que lo ha sido siempre y que lo es especialmente también en estos momentos, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, que es la evangelización. El Concilio Vaticano II sigue siendo, desde mi punto de vista, una brújula segura para orientarnos en el camino evangelizador que el pueblo santo de Dios está llamado a recorrer en la hora presente. Este gran acontecimiento, que tiene ya más de 50 años, ha marcado nuestra historia reciente, mostrando una vez más que la Iglesia está viva, tal como se manifiesta en múltiples iniciativas de vida cristiana y apostolado. La exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, de 1975, es el documento que mejor resume el impulso evangelizador que propuso el Concilio Vaticano II, donde, como bien sabéis, se afirma en Evangelii Nunciandi que evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe, la Iglesia, se dice, para evangelizar, lo cual significa que nosotros, como Iglesia, también nuestra vocación, nuestra razón de ser, no es otra sino la evangelización. Más tarde, Juan Pablo II introducirá el término nueva evangelización, que, dicho así brevemente, él decía que consistía en nuevos métodos, nuevo ardor y nuevo lenguaje. Desde el comienzo de su ministerio pontificio, el Papa emérito Benedicto XVI también ha reiterado y profundizado en esas invitaciones que hacía el Papa Juan Pablo II en favor de la nueva evangelización. El Papa emérito Benedicto XVI tenía un interés muy grande en la nueva evangelización, que consideraba, decía él, una llamada a todos los cristianos a renovar nuestra identidad y el entusiasmo por la fe que profesamos. Por eso, al final de su pontificado, en octubre del 2012, convocó un sínodo de obispos bajo el lema «La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana». Fruto de las aportaciones de este sínodo y de las intuiciones personales del actual Papa Francisco, nace la exhortación apostólica Evangelii Gaudium en el 2013, que está focalizada en la actividad evangelizadora de la Iglesia, tomando como modelo una imagen de gran dinamismo que todos conocemos. El Papa Francisco habla de una Iglesia en salida de sí misma. El camino iniciado en Evangelii Gaudium se completa, de momento, con la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, sobre la vocación universal a la santidad, una santidad entendida también en clave misionera, en clave evangelizadora. En esta nueva etapa de la evangelización, en la que el Papa Francisco nos insta constantemente a ser Iglesia en salida, estamos llamados, desde mi punto de vista, a preguntarnos cómo promovemos y acompañamos la vida y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Porque estoy convencido, al menos desde que estoy aquí, en esta comisión, y voy conociendo lo que es la realidad del laicado en toda la Iglesia, en España, estoy convencido de que el presente, no ya el futuro de la Iglesia, depende de los laicos. Es decir, que ya no se puede hablar de que el futuro de la Iglesia son los laicos, sino que yo pienso que los laicos sois el presente, o son el presente. Los laicos son la mayoría del pueblo de Dios, quienes están más en contacto con las realidades temporales, con muchos espacios en los que la Iglesia a veces no sabe cómo situarse. Somos conscientes del cambio epocal, como se denomina, en el que estamos inmersos,
y que afecta de muchas maneras a la vida y misión como cristiano. Por eso se requiere, con determinación y urgencia, ir superando la situación de diáspora y anonimato que viven muchos de nuestros cristianos en la sociedad actual, su asimilación mundana y la fractura entre fe privada y compromiso público. Todo esto afecta no solo a los laicos, sino a la Iglesia en general y a los cristianos, ¿no? Esta asimilación mundana, esta fractura que se produce entre fe privada y compromiso público. El cambio de época nos está pidiendo un nuevo talante evangelizador, que el Papa Francisco denomina, lo ha dicho anteriormente también don Braulio, conversión pastoral. La conversión pastoral, afirma el Papa Francisco, se caracteriza porque sitúa el centro de la evangelización no en los agentes, no en los sujetos, sino en los destinatarios, en los otros. Se trata de evangelizar, dice el Papa, desde la situación de los otros, desde sus alegrías y sufrimientos. Por ahí, dice el Papa, que debe comenzar lo que él llama esa conversión pastoral y ese nuevo talante evangelizador. Tenemos una buena noticia, desde mi punto de vista la mejor noticia que nadie posee, sino nosotros, que es el Evangelio, que es Jesucristo, y a veces, o en muchas ocasiones, nos cuesta conectar con la vida de la gente. Y es porque a lo mejor se nos ha olvidado esto, que a la hora de evangelizar tenemos que tener muy en cuenta los destinatarios. Ya no se trata tanto de subrayar quiénes son los agentes, los sujetos que tienen que evangelizar, que es importante también, sino sobre todo a quién vamos a evangelizar. Porque si no puede ser, como sucede en otras ocasiones, en la docencia incluso, de que nosotros estemos intentando responder a preguntas que nadie se está haciendo o que poca gente se hace. Y desde ahí, pues no vamos a conectar con la gente. Por eso el Papa dice, hay que dar un giro, dice el Papa, a la acción pastoral. Un giro, dice él, que vive y piensa el Evangelio desde aquellos para quienes está destinado. Desde ahí tenemos que plantearnos nuestra acción pastoral. Como afirma el Papa Francisco, este talante nuevo evangelizador pretende abandonar el criterio pastoral del siempre se ha hecho así. A veces seguimos así. Es que esto siempre se ha hecho así. De toda la vida, como dice la gente, ¿no? De toda la vida se ha hecho así. Pues tenemos que cambiar porque estamos en una nueva época, porque han cambiado muchas cosas. Y si queremos llegar a la gente con este mensaje que tenemos, que es el mejor, que es el Evangelio, que es Jesucristo, tenemos que cambiar esa postura del siempre se ha hecho así. El Papa dice, invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Es decir, el Papa nos invita a que hagamos un cambio, un giro de 180 grados, que repensemos objetivos, estructuras, estilos, métodos, teniendo en cuenta los destinatarios. El Papa desea que la Iglesia se ponga, en definitiva, en clave evangelizadora. Por eso yo quería partir de ese marco general de que la razón de ser de la Iglesia es la evangelización. He partido del Concilio Vaticano II, pero es que ya Jesucristo, al final del Evangelio, se lo dice a sus discípulos, id y haced discípulos de todos los pueblos, id y anunciad el Evangelio a toda la creación. Esa es nuestra razón de ser. Y el Papa también va a insistir en eso. Subraya que todo el pueblo santo de Dios está implicado en este camino misionero de conversión pastoral, pastores y laicos junto a los consagrados. En este camino es verdad que los laicos tienen una misión propia y necesaria, pues hacen presente el Evangelio en la familia y en la sociedad, en el mundo del trabajo y de la salud, entre los jóvenes y en los ámbitos educativos y de la comunicación. Al respecto, el Papa Francisco, siguiendo una línea que atraviesa la vida y reflexión teológica de la Iglesia del último siglo, insiste en señalar a todo bautizado como discípulo misionero. Él insiste mucho en esto. La evangelización es una tarea de toda la Iglesia. Pastores, laicos, vida consagrada. ¿Cómo vamos a ser evangelizadores?
siendo discípulos misioneros. Además, el Papa Francisco dice, no vale solo ser discípulo o misionero, sino ambas cuestiones tienen que ir estrechamente unidas. No se pueden separar. Hay que ser discípulos misioneros. Hay que ser de los que escuchan la palabra de Dios, de los que están unidos a Jesucristo y al mismo tiempo de los que salen fuera a anunciar ese mensaje, de los que son misioneros. Y cuando hace mención a los laicos, discípulos misioneros, no solo se refiere a aquellos que están agrupados en movimientos o asociaciones, donde llevan a cabo una misión apostólica, también quienes desarrollan su labor en el seno de la comunidad cristiana, como los catequistas, voluntarios de Cáritas, visitadores de enfermos, servicios o ministerios litúrgicos, etcétera, etcétera. Es decir, el Papa insiste, los laicos están llamados especialmente a ser discípulos misioneros, no solo el laicado asociado, aquí estáis personas de movimientos y asociaciones, sino también el laicado no asociado, que entre otras cosas son la gran mayoría de los laicos. Cuando el Papa Francisco diseña una iglesia evangelizadora, misionera, en salida, con un laicado concebido como discípulo misionero, pone el acento, desde mi punto de vista, en varias cuestiones que voy a compartir con ustedes a continuación. Y tomando como referencia este marco general, hay como varias cuestiones en las que el Papa Francisco insiste en lo que él llama esta conversión pastoral, en lo que él llama esta iglesia evangelizadora, estos discípulos misioneros. El punto de partida para descubrir cuál es la vocación laical y su misión en la Iglesia y en la sociedad es el discernimiento. El discernimiento en sus dos dimensiones, personal y comunitaria. El discernimiento es una herramienta fundamental para que la Iglesia, por tanto también los laicos, lleven a cabo su misión evangelizadora, sin quedarse en bellos propósitos o buenas intenciones. No vale solo tener buenas intenciones. El discernimiento nos va a ayudar a que no nos quedemos en eso, a que realmente nos preguntemos a nivel personal y a nivel comunitario qué es lo que el Señor nos está pidiendo en este momento. Este método de discernimiento, dice el Papa Francisco, nos lleva a reconocer los medios concretos que el Señor predispone en su misterioso plan de amor, para que no nos quedemos solo en las buenas intenciones. Por eso, sigue diciendo el Papa Francisco, es preciso establecer aquello que pueda ser un fruto del reino y también aquello que atenta contra el proyecto de Dios. Esto implica, dice él, no solo reconocer e interpretar las mociones del buen espíritu y del malo, sino, y aquí radica lo decisivo, elegir las del buen espíritu y rechazar las del malo. Y el Papa Francisco, cuando nos habla de este método de discernimiento, él propone estas tres palabras claves, a las cuales me voy a referir posteriormente cuando hable del Congreso de Laicos. Tres palabras claves que, como todos lo identificamos como una sigla, y el Papa Francisco habla tanto de la alegría, pues se denomina este método de discernimiento ríe, así no se nos olvida, reconocer, interpretar, elegir, parecido al método ver, juzgar y actuar. No es lo mismo, pero más o menos, algo más o menos parecido ha querido hacer el Papa Francisco. De otra manera, como digo, introduce otros elementos, ¿no? Pero muy parecido. Reconocer, que es ver un poco la realidad, interpretar a la luz de la palabra de Dios, de la tradición, del magisterio, y elegir, es decir, decidir por dónde vamos a orientarnos, es decir, qué camino vamos a tomar de cara a la acción. El discernimiento no supone, desde mi punto de vista, solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común, que esto nos ayuda también a nivel personal y a nivel comunitario. Es un don que hay que pedir. Tenemos que pedir el don del discernimiento. Además, para que este proceso de discernimiento pueda llevarse a cabo, necesitaremos de un estilo caracterizado por la escucha fraterna y el diálogo intergeneracional en toda su fase. El Papa insiste también mucho en el diálogo y enriquecimiento mutuo entre jóvenes y mayores en la Iglesia. Él habla constantemente de este diálogo que se tiene que producir entre jóvenes y mayores, principalmente a raíz del sínodo de jóvenes. Ha hablado mucho de esto también, que los jóvenes aprendan de los mayores, que escuchen a los mayores en la Iglesia por su experiencia, por todo lo que ellos
conocen ya de la vida, también desde el punto de vista de la fe, y les puede enriquecer, y al mismo tiempo que se produzca ese diálogo entre mayores y jóvenes. Esta hora del discernimiento nos debe llevar a preguntarnos con sinceridad qué nos pide el Señor, cómo llevar adelante e impulsar la acción de los laicos en aquellas experiencias fundamentales como son la familia, la educación, el mundo del trabajo, la presencia en la vida pública, cómo asumimos la presencia de la mujer o la pastoral de los jóvenes en la vida de la Iglesia. Y el objetivo es que el discernimiento nos ayude a leer los signos de los tiempos, a mirar la realidad actual de la Iglesia con esperanza. Yo creo que esto es también muy importante. Llevamos a cabo un discernimiento, nos preguntamos ante el Señor qué es lo que nos está pidiendo a nivel personal y como Iglesia para mirar hacia adelante, hacia el futuro, y para hacerlo con esperanza. El Papa también insiste constantemente, con alegría y con esperanza. El discernimiento nos lleva a la acción y nos lleva, como digo, a ir dando pasos adelante con estas actitudes, alegría y esperanza. El fundamento de la Iglesia en salida es, desde mi punto de vista, el encuentro personal con Jesucristo, que transforma la vida del cristiano y desde ahí se convierte en discípulo misionero. Esta realidad me parece que es fundamental. Digo, la vocación del laico, al igual que el origen y fundamento de la Iglesia, hunde sus raíces en el misterio trinitario de Dios. Quizá este aspecto, siendo el más importante para la vida de los laicos, sea a la vez el más desconocido. No lo olvidemos. La verdadera fecundidad de los laicos, desde mi punto de vista, como la de los sacerdotes, en esto es igual, la verdadera fecundidad de los laicos, como la de los sacerdotes, depende de su unión con Cristo, de que en su vida se haya producido y se siga produciendo un encuentro personal con Cristo resucitado, vivo. Porque es verdad que nosotros no anunciamos una idea o una ideología, no, hablamos de una persona concreta, que es Jesucristo. Y para eso es fundamental que hayamos tenido esa experiencia de encuentro personal con Él. Por eso no nos olvidemos, la verdadera fecundidad de nuestra acción evangelizadora, como digo, para sacerdotes, para laicos, va a estar en que estemos unidos a Jesucristo. Por esto también es tan importante el tema del primer anuncio en la Iglesia, porque la razón de ser de la vida del cristiano y lo que puede hacer que dé frutos es el que se haya producido ese encuentro personal con Jesús y le haya cambiado la vida. En esta línea, digo, se sitúan los nuevos métodos de evangelización que tanto éxito están teniendo a nivel pastoral en nuestra Iglesia española. Está el movimiento de cursillos de cristiandad, que ya tiene una larga trayectoria, pero también otros métodos que están surgiendo de primer anuncio y que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué tiene tanto éxito esto actualmente en la Iglesia? Pues porque ayuda a conectar la vida de la gente y a encontrarse con Jesucristo, como son los retiros de Maús, que habréis oído hablar, FETA, grupos Alfa, Jacuna, proyecto conjugal. Es verdad que todo esto después, a toda esta gente que hace esa experiencia, pues necesita un acompañamiento y una continuidad. Pero ahí, en esos retiros, en esos encuentros, se produce, como digo, ese encuentro personal con Jesús, que de ahí parte después nuestra acción evangelizadora. La raíz de esta unión íntima con Cristo se encuentra en nuestro bautismo, ciertamente. Por eso se trata también de que reflexionemos de nuevo sobre nuestra principal vocación como laicos, el bautismo, y lo que este sacramento significa. Por el bautismo nos convertimos en hijos de Dios. Por el bautismo somos ungidos por el Espíritu Santo y llegamos a ser templos vivos del Espíritu Santo. Y por el bautismo somos miembros de un solo cuerpo en Cristo, de la Iglesia, del pueblo de Dios. Es decir, el bautismo nos hace ser y sentirnos todos Iglesia y partícipe del triple oficio de Cristo, sacerdotal, profético y real. No podemos obviar el sacramento del bautismo, porque aquí se encuentra también la base para una nueva concepción del laico en la Iglesia. Antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia se concebía como una estructura piramidal. Así es como se miraba, ¿no? Esa era la concepción que había.
cuyo fundamento radicaba en el sacramento del orden, y desde ahí se entendía al laico como subordinado a la jerarquía. El Concilio Vaticano II, a partir principalmente de la Constitución dogmática Lumen Gentium, en el capítulo 2, que habla de la Iglesia como pueblo de Dios. Ahí no solo se destaca la común dignidad de todos, sino también la prioridad existencial y teologal del laico sobre el sacerdote y el religioso, puesto que para recibir el sacramento del orden o entrar en la vida religiosa se requiere como condición indispensable el bautismo, que es lo que te concede la condición laical. Podemos decir así que el Concilio Vaticano II supone un cambio de paradigma eclesiológico, es decir, una nueva manera de entender la Iglesia, porque es ahora el sacerdote y el religioso el que tiene que definirse respecto al laico y no al revés. Es decir, ha cambiado esa pirámide, se ha invertido. El Papa Francisco insiste en esta idea con un lenguaje sencillo. Él dice: mirar al pueblo de Dios es recordar que todos ingresamos a la Iglesia como laicos. El primer sacramento, el que sella para siempre nuestra identidad y del que tendríamos que estar siempre orgullosos, es el del bautismo. Nuestra primera y fundamental consagración hunde sus raíces en nuestro bautismo. Dice el Papa Francisco: a nadie han bautizado cura ni obispo, nos han bautizado laicos, y es el signo indeleble que nunca nadie podrá eliminar. Nos hace bien recordar que la Iglesia no es una élite de los sacerdotes, de los consagrados, de los obispos, sino que todos formamos el santo pueblo fiel de Dios. Estas son palabras del Papa Francisco al cardenal Mar Aulec. Otro tema estrechamente vinculado a la identidad bautismal es la vocación a la santidad. Esta vocación a la santidad es universal. Por eso también los laicos están llamados a la santidad en la vida cotidiana, en el contexto actual. El Papa Francisco, en Gaudete et Exsultate, insiste también en esta idea. Él dice: para ser santo no es necesario ser obispo, sacerdote, religiosa o religioso. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentre. Entonces, un tema también vinculado a nuestro bautismo es no solo sentir que somos Iglesia, sino también que estamos todos llamados a la santidad. Y como digo, el Papa nos deja muy claro que es una vocación universal para todos y una santidad que no solo para ello hay que ser héroes, ¿no?, sino que él dice la santidad vivida en la vida cotidiana, en el día a día. Por eso el Papa Francisco va a hablar también en Gaudete et Exsultate de la clase media de la santidad o de la santidad de la puerta de al lado. Otro tema, otro acento que pone el Papa Francisco en esta Iglesia evangelizadora y en este nuevo talante que él define como conversión pastoral es un laicado en salida. En el número 24 de Evangelii Gaudium define el Papa Francisco qué entiende él por Iglesia en salida. Él dice: la Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Es decir, la Iglesia es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, es decir, que toman la iniciativa, que se involucran, es decir, que se comprometen, que acompañan, que están al lado de la gente, una Iglesia que acompaña, que fructifica, que da fruto y que celebra, que festeja. La Iglesia está llamada a salir donde se encuentran los hombres y anunciar a Cristo sin temor, porque si no, sería una Iglesia enferma. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium 49, dice: prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. De ahí que el Papa hablará en otra ocasión de que no quiere una Iglesia que sea autorreferencial. El Papa Francisco afirmará que este proyecto evangelizador de una Iglesia en salida es tarea de todo el pueblo de Dios, donde los laicos son la inmensa mayoría.
Desde ahí se entiende que el Papa Francisco piensa que en una Iglesia en salida necesitamos un laicado en salida. Y él lo define de esta manera: necesitamos laicos bien formados, animados por una fe sincera y límpida, cuya vida haya sido tocada por el encuentro personal y misericordioso con el amor de Cristo Jesús. Yo lo decía anteriormente, desde mi punto de vista, y a veces nos olvidamos de esto, que es muy importante, desde mi punto de vista, la base, el fundamento para nuestra fecundidad pastoral está en la unión con Jesucristo, en el encuentro personal con Él. Y eso no lo podemos olvidar. Sigue diciendo el Papa Francisco: necesitamos laicos que se arriesguen, que se ensucien las manos, que no tengan miedo de equivocarse, que salgan adelante. Hasta aquí las palabras del Papa Francisco. La identidad eclesial del laico se caracteriza por su condición en el mundo, esto es, por su índole secular. Esta expresión, que es propia del Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium 31, aparece en el número 33 también, se habla de la índole secular del laico. Dice: el carácter secular, dirá Lumen Gentium 31, es propio y peculiar de los laicos. Después, Christi Fideles Laici insistirá también. Pone de manifiesto, Christi Fideles Laici, que la modalidad propia y peculiar del compromiso de los laicos en el mundo se denomina índole secular, y aboga por entender esta expresión no solo de un modo sociológico, sino teológico. Y yo digo, es cierto que los laicos viven y están más en contacto con el mundo que los sacerdotes, por las condiciones ordinarias de la vida familiar y social. Pero hay que intentar evitar el pensar que el campo propio del laico es el mundo, el de los pastores es la Iglesia y el de los religiosos el testimonio escatológico. Hay que intentar evitar a veces pensar esto, ¿no? Se piensa, bueno, pues los pastores en la Iglesia, los laicos en el mundo, los religiosos, la mística, ¿no? El testimonio escatológico. Porque si la Iglesia está en el mundo, deben de estar todos sus miembros. Y porque la secularidad, o la dimensión secular, es una propiedad que pertenece a toda la Iglesia. Es decir, la secularidad pertenece a toda la Iglesia. Por tanto, todos los miembros de la Iglesia son partícipes de la dimensión secular, pero es verdad que lo son de forma diversa, siendo propia y peculiar de los fieles laicos la índole secular. Es decir, no es exclusivo de los laicos el estar en el mundo, eso es de toda la Iglesia, pero es algo propio y peculiar vuestro, de los laicos. Los laicos, por su vocación bautismal, son invitados a estar presentes en el corazón del mundo. En virtud de esta presencia activa en el orden temporal, los laicos reciben también, como bien sabéis, el nombre de seglares. Por eso pienso que los laicos, y esta es una expresión mía, no sé si es muy afortunada, están llamados a ser expertos en mundanidad. Entendida bien la mundanidad, porque ayer, por ejemplo, escuchaba yo en un programa, y claro, la mundanidad tiene un carácter negativo también, lo mundano, ¿no? Sí, más bien entendida positivamente. Así como diciendo, los laicos sobre todo tienen que ser los expertos de cómo estar en el corazón del mundo y cómo evangelizar en el corazón del mundo. ¿Verdad que la Iglesia, se ha dicho que tiene que ser experta en humanidad, toda la Iglesia? Pues yo diría, los laicos en mundanidad, en este sentido. Y esa, desde mi punto de vista, es una de las grandes riquezas que están llamados los laicos a aportar a nuestra Iglesia. Es decir, cómo estar presente en el mundo. Otra clave fundamental en esta Iglesia en salida que diseña el Papa Francisco, desde mi punto de vista, es el acompañamiento. Acompañar es un arte, desde mi punto de vista. Tenemos que aprender el arte de acompañar. Es el arte de caminar junto a otros, hacer de la vida una donación. Es una relación de encuentro en la que el centro es el acompañado. Acompañar consiste en saber hacer espacio a otro y escuchar. La palabra clave en el tema del acompañamiento es la empatía, que significa ponerse en el lugar del otro, descubrir el valor del otro, mostrar lo bueno del otro. Para la empatía es fundamental, como decía anteriormente, la escucha y la comunicación, de modo que el acompañado se sienta mirado como persona,
muy importante que esa persona a la que se acompaña se sienta como persona. El acompañamiento debe ser integral, en todas las dimensiones, personal, comunitaria, intelectual y espiritual. Y acompañamos para que el acompañado comprenda su propia situación, el sentido de su existencia, afronte también con valentía su vida, reconozca también sus limitaciones, sus defectos, es decir, su vulnerabilidad. Acompañamos para ayudar a que la otra persona crezca y madure, es decir, desarrolle su responsabilidad, su creatividad, lleve a cabo un proyecto de vida, y acompañamos para que ese proyecto de vida que esa persona queremos que llegue a ir realizando responda al proyecto de Dios. En las asociaciones y movimientos laicales, este acompañamiento lo realizan principalmente, lo realizáis, aquí estáis algunos, los consiliarios, sacerdotes que acompañan a los laicos de un modo integral y de manera particular en el ámbito más espiritual. El consiliario, desde mi punto de vista, debe acompañar a las asociaciones y movimientos buscando siempre una mayor comunión de éstas con la Iglesia y dentro de la propia asociación o movimiento. Es importante, y a mí me parece que ese es uno de los papeles fundamentales que debe hacer el consiliario, que sea vínculo de unidad y de comunión. Sobre todo, que el consiliario ayude a que ese movimiento o esa asociación de la que es consiliario se viva la comunión en el movimiento y la comunión con la Iglesia. Que el consiliario sea ese vínculo de unidad y de comunión, para que ese movimiento se sienta realmente Iglesia. En relación al tema del acompañamiento de los laicos en la vida pública, el Papa Francisco escribe, dice, no es nunca el pastor el que le dice al laico lo que tiene que hacer o decir, ellos lo saben tanto mejor que nosotros. Obviamente, es imposible pensar que nosotros, como pastores, tendríamos que tener el monopolio de las soluciones para los múltiples desafíos que la vida contemporánea nos presenta. Al contrario, tenemos que estar al lado de nuestra gente, acompañándolos en sus búsquedas y estimulando esta imaginación capaz de responder a la problemática actual. Es decir, el Papa Francisco, cuando habla de cómo acompañar a los laicos en su misión en el mundo, en la vida pública, él dice, como pastores, no le tenemos que decir a los laicos lo que tienen que hacer, en el sentido de que ellos lo saben mejor que nosotros. Ellos son los que están ahí, en el mundo de la universidad, en el mundo del trabajo, en las empresas, en su familia. Pero sí, es muy importante que los laicos, cuando están ahí, en el mundo, en la sociedad, se sientan acompañados por nosotros. Y sencillamente, dice el Papa, tenemos que estar al lado de nuestra gente. Y que los laicos nos sientan a los pastores que estamos al lado suyo. Y sientan igualmente, si forman parte de un movimiento, una asociación, que su movimiento de asociación está ahí acompañándolos y que la Iglesia también los acompaña. Y una cosa más que yo añado, que los laicos acompañen también a los sacerdotes. En el tema del acompañamiento, a veces solo pensamos que son los sacerdotes los que acompañan a los laicos. Yo digo que los laicos acompañen también a los sacerdotes. Como sacerdote, descubro que es una riqueza sentirme acompañado por laicos maduros y comprometidos, que me ayudan a ser cada día mejor cura y poder oler a ovejas, como tantas veces nos dice el Papa Francisco. Por eso el acompañamiento en la Iglesia debe ser un camino de doble dirección entre los pastores y los laicos. Es decir, que los sacerdotes acompañen a los laicos y, a su vez, que nosotros como sacerdotes nos sintamos también acompañados por los laicos. Porque, como digo, al menos yo, que voy a cumplir 20 años como sacerdote, siempre he descubierto que me ha ayudado muchísimo, muchísimo, y he aprendido muchísimo en mi ministerio para ser cada día mejor sacerdote, gracias también a laicos comprometidos. Otro de los aspectos fundamentales en esta Iglesia evangelizadora, en esta conversión pastoral, es el tema de la comunión y la sinodalidad. A la luz del Concilio Vaticano II se subraya que la Iglesia es primero, antes que todo, el pueblo de Dios, de la que forman parte la jerarquía y los laicos. Con esta opción metodológica se ponen las bases de una eclesiología de comunión, en la que todos los miembros de la Iglesia participamos y somos corresponsables. El Concilio subraya que todos los fieles laicos
están llamados a participar en la misión salvífica de la Iglesia, y no como se entendía antes. Antes se decía que los laicos participaban en el apostolado jerárquico de la Iglesia. Ahora ya no se dice que los laicos participan en el apostolado jerárquico de la Iglesia, sino que participan en la misión salvífica de la Iglesia. Desde esta perspectiva, en la que se afirma claramente que los laicos son miembros de la Iglesia de pleno derecho por el bautismo, se entiende también que los laicos no solo pertenecen a la Iglesia, sino que los laicos son la Iglesia. Los laicos no son cristianos de segunda clase, al servicio de la jerarquía y simples ejecutores de órdenes que provienen de arriba, sino que como discípulos de Cristo por el bautismo están llamados a animar todo ambiente, toda actividad, toda relación humana según el espíritu del Evangelio. Y como aquí estáis también miembros de movimientos y asociaciones, yo lo suelo decir, si es verdad que en la Iglesia no podemos hablar de cristianos de primera y de segunda categoría, si en la primera categoría o en la primera división estuviéramos la jerarquía y en la segunda los laicos, tampoco dentro del laicado se puede hablar de que hay laicos de primera y de segunda. ¿Por qué lo digo eso? Porque a veces se piensa que los laicos asociados son los de primera categoría y los laicos no asociados los de segunda. No, todos somos iguales en ese sentido. Si no hay una élite laical y un laicado de segunda clase, ¿no? Para ir construyendo la comunión en la Iglesia tenemos que implementar un talante nuevo que se denomina sinodalidad. Esta es como una palabra también clave y en la que está insistiendo constantemente el Papa Francisco, el tema de la sinodalidad. No estamos, desde mi punto de vista, ante un tema para reflexionar, sino más bien frente a una actitud, un modo de trabajar juntos en la Iglesia. En eso más bien consiste la sinodalidad. Por eso no se trata tanto de hablar de sinodalidad, sino que la sinodalidad es un modo de actuar, un modo de trabajar. Estamos llamados a recorrer la senda del caminar juntos, que es lo que significa la palabra sínodo, hacer camino juntos, fortalecer las relaciones. La sinodalidad consiste en ir creando un nosotros eclesial. Para poder crecer en sinodalidad es necesario que todos nos sintamos partícipes, corresponsables en la misión de la Iglesia. Que aprendamos, como también dice el Papa Francisco, a trabajar no por oficinas, sino por proyectos, que son los que nos ayudan a ir creciendo en búsqueda de objetivos y logros comunes. Un amigo mío, que tiene una empresa, me decía hace un mes aproximadamente, dice, esto ya se viene haciendo en la empresa desde hace mucho tiempo, esto de no trabajar por oficinas, sino por proyectos. Bueno, parece ser que nosotros lo estamos descubriendo ahora, pero que es importante, es la manera, nos ayuda también a cambiar las cosas. Y eso nos hace también pensar de que no tenemos que trabajar tanto por nuestro movimiento o nuestra asociación, sino que nos tenemos que abrir también a otros movimientos, otras asociaciones que están trabajando en la misma línea. Por poner un ejemplo, en todo lo que es el ámbito de la pastoral familiar, están los equipos de Nuestra Señora, está Encuentro Matrimonial, está el Movimiento Familiar Cristiano. Vamos a trabajar coordinados. Es verdad que cada movimiento o asociación tendrá su especificidad, pero vamos a aprendernos a trabajar tanto por compartimentos estancos, sino más bien por proyectos, que es lo que el Papa nos está pidiendo. No trabajemos por oficinas, sino por proyectos. La sinodalidad nos hace sentirnos corresponsables en la misión de la Iglesia, lo cual nos lleva a esforzarnos y a comprometernos en la tarea que la Iglesia nos encomienda. Por eso yo también lo digo, los laicos reclaman o reclamáis sinodalidad, participación y corresponsabilidad, pero no olvidemos las exigencias que esto comporta. Es decir, queremos una Iglesia sinodal, una Iglesia en la que todos seamos corresponsables. Eso significa que todos tenemos que comprometernos. Esto exige tiempo, exige formación, exige compromiso público. Todo eso también lo tenemos que tener en cuenta. El tema de la sinodalidad y la corresponsabilidad en la Iglesia nos llevan a evitar caer, como también nos ha dicho el Papa Francisco, en la tentación del clericalismo y a reconocer también el protagonismo de la mujer en la Iglesia. Son dos cuestiones que me parece que también son importantes y que
las menciono, aunque sea brevemente. El Papa Francisco ha exhortado en más de una ocasión a evitar la tentación del clericalismo, que no es una tentación exclusiva del clero, sino que afecta también a los laicos. Y por eso el Papa habla de la tentación cómplice. Dice el Papa que el clericalismo es una tentación cómplice. El clero cae en esta tentación, caemos, cuando se siente el clero superior a los laicos y se aleja de la gente. Pero también caemos en la tentación del clericalismo cuando se valora la adultez del laico teniendo en cuenta la cantidad de tiempo y energía que dedica a trabajar en la parroquia, olvidando que la acción del laico no se desarrolla primariamente allí, sino en la vida cotidiana. Con frecuencia, la multiplicación de los laicos en servicios solo intraeclesiales deja entrever una imagen de los laicos como servidores de los sacerdotes. Afirma el Papa Francisco: muchas veces hemos caído en la tentación de pensar que el laico comprometido es aquel que trabaja en las obras de la Iglesia y en las cosas de la parroquia o de la diócesis. Sin darnos cuenta, hemos generado una élite laical creyendo que son laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en cosas de los curas, y hemos olvidado, descuidado al creyente que muchas veces quema su esperanza en la lucha cotidiana por vivir la fe. Estas son las situaciones que el clericalismo no puede ver, ya que está muy preocupado por dominar espacios más que por generar procesos. Son palabras del Papa Francisco que, como todos bien sabéis, habla de una forma muy clara, muy directa y muy sencilla, ¿no? Pero a veces son los laicos los que caen en la tentación del clericalismo, cuando piensan que su contribución a la Iglesia es de segundo orden o que en todas las cosas el sacerdote sabe más. Este tipo de planteamiento lleva a que los laicos caigan en el clericalismo, porque en el fondo es una postura cómoda, te complica menos la existencia. Es decir, es más fácil que sea el cura el que diga lo que se tiene que hacer, ¿no? Muchas veces. Y aunque nosotros a veces reclamemos participación, corresponsabilidad, nos resulta a veces mucho más cómodo que nos lo den todo hecho, ¿no? Y esto sucede hasta el punto de que a algunos laicos lo que más le preocupa en su vida cristiana, desde mi punto de vista, para su participación en la misión de la Iglesia, es el poder estar más o menos cerca del altar y disputar al sacerdote alguna de sus funciones, más que su compromiso en el matrimonio y la vida familiar, en el mundo del trabajo, en una ciudadanía activa, responsable y solidaria. Yo creo que se entiende bien, ¿no? En el fondo, en este clericalismo, al menos desde el punto de vista de los sacerdotes, y hago examen de conciencia, se percibe un cierto miedo y falta de confianza en una revalorización de los laicos, como si estos nos fueran a quitar algo que era nuestro. Tener miedo a la maduración de los laicos implica la defensa de posturas de poder e influencia que se han ido acumulando a lo largo de los siglos pasados. Es evidente que esta tentación del clericalismo se supera desde una eclesiología de comunión, en la que se entienda la vocación de los laicos y de los sacerdotes desde la complementariedad y definiendo la identidad de cada una de estas vocaciones. Otro tema relacionado con la corresponsabilidad en la Iglesia es el tema de la mujer, que está también de mucha actualidad. En este tema de la mujer en la Iglesia, desde mi punto de vista, es necesario no realizar juicios apresurados e inexactos. No podemos olvidar que Dios eligió a una mujer sencilla, María, para llevar a cabo el misterio de la Encarnación, y que en la Biblia la mujer no ocupa un papel marginal, teniendo en cuenta el marco geográfico e histórico en el que fue escrita. No voy a entrar en ese tema como especialista en Biblia, pero a veces también se hacen juicios muy apresurados de que la mujer en la Biblia está marginada y tal. Si tenemos en cuenta el momento en el que fue escrita la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo, todo ese periodo, el contexto también en el que estamos, contexto geográfico, el papel de la mujer en la Biblia para nada es marginal, ¿eh? También durante muchos siglos, y esto tampoco lo podemos olvidar, el cristianismo ha sido el único ámbito donde las mujeres han podido estudiar, hablar y contribuir a la construcción de la tradición cultural. El cristianismo es la primera
y la única religión que ha dado igual valor espiritual a mujeres y hombres. Desde comienzos del siglo XX, cuando se afirma la emancipación de la mujer en las sociedades occidentales, la Iglesia ha permanecido ajena a este cambio, que sin embargo ella misma había promovido. Y siempre la Iglesia ha promovido todo lo que es la igualdad y todo lo que es el papel de la mujer. Quizá a partir del siglo XX, cuando comienza este movimiento, es cuando la Iglesia se ha quedado ahí un poco atrás, ¿no? Se trata de que la Iglesia en el momento actual recupere esta cuestión, descubriendo el aporte tan importante de las mujeres en la tarea evangelizadora y ofreciéndoles también una palabra en la toma de decisiones, para que no se sientan que en la Iglesia ocupan el último banco. Como hay un libro por ahí del papel de las mujeres en la Iglesia que se titula así, Desde el último banco, que lo recomiendo, de Lucetta Scarafia. Pienso también que el protagonismo y la participación corresponsable de las mujeres en la Iglesia debe realizarse sin tener que vincularse el tema al sacerdocio femenino. Pienso que no tiene por qué vincularse una cosa a la otra, para nada. El Papa Francisco insiste en que tenemos aún que dar pasos en este sentido y opina que hay que hacer una profunda teología de la mujer. También manifiesta que es urgente estudiar criterios y modalidades nuevas para que las mujeres no se sientan invitadas, sino participantes a título pleno en los distintos ámbitos de la vida social y eclesial. Y él dice, este desafío no se puede retrasar más. Otro tema, el último, en el que voy a insistir, es el tema de la formación del laicado. El CLIN, Cristianos Laicos e Iglesia en el Mundo, señala que la formación de los laicos es una prioridad de máxima urgencia para toda la Iglesia. Por eso debemos tomar conciencia sobre la importancia, urgencia y necesidad de una formación seria e integral de los fieles laicos. Y cuando hablamos de una formación integral, nos referimos a una formación en todas las dimensiones, espiritual, doctrinal y humana. Se trata de una formación que, además de saber, vaya dirigida al hacer, a la acción, a la misión, y que sea también una formación para y en la Iglesia, es decir, generadora de comunión. Que sea también una formación permanente y continua. Sencillamente apunto estos aspectos. Todo esto que he ido un poco relatando, narrando así a grandes rasgos, partiendo desde el Concilio Vaticano II, subrayando después también el magisterio del Papa Pablo VI, del Papa Juan Pablo II, del Papa Emérito Benedicto XVI, y después centrándome en lo que es el pontificado del Papa Francisco y en estas claves, todo esto respecto al laicado ha sido también recogido en estos más de 50 años que tiene de vida también la Conferencia Episcopal Española. Es decir, para la Conferencia Episcopal Española el tema del laicado también ha sido muy importante. Ya partimos desde el año 1972, donde hay un documento, Orientaciones Pastorales del Episcopado Español sobre Apostolado Seglar. Después se encuentran otros textos conocidos y de gran influencia para el tema del laicado, Testigos del Dios vivo, Los católicos en la vida pública, La verdad os hará libre y el famoso CLIN, Cristianos Laicos, Iglesia en el Mundo, de 1991. Todo esto, que lo digo así rápidamente, a grandes rasgos, todo esto también tiene su actualidad en este momento. Es decir, la Conferencia Episcopal Española, entre los años 2016 y 2020, está siguiendo un plan pastoral bajo el título Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. En este plan pastoral afirman nuestros obispos: somos conscientes, dicen ellos, de que en España la Iglesia está también llamada por el Señor a una conversión misionera. Está claro, no podía ser de otra manera. La Iglesia en España, nuestros obispos, están en la misma línea, siguiendo la misma línea de todo lo que es el Concilio Vaticano II, el Magisterio Posterior y el Papa Francisco. Es decir, ellos también, nuestros obispos en España, insisten en esta idea de la conversión pastoral, de la conversión misionera. Y en concreto, referido a los laicos, en el plan pastoral, dicen nuestros obispos: su colaboración, referido a los laicos, como miembros del pueblo de Dios, es indispensable
para que la Iglesia pueda hacerse presente en muchos ambientes y lugares de primera importancia en la vida secular, como son las universidades, los medios de comunicación, la formación de la opinión pública, las orientaciones y tendencias en la vida laboral, económica, cultural y política. Esto aparece en el Plan Pastoral número 12, página 12. Con este contexto como referencia, el Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española prevé, a la finalización del mismo, la celebración de un congreso, en el que, se dice, se convocará a todo el pueblo de Dios, obispos, presbíteros, consagrados y laicos. En este momento concreto, debido a la importancia que se le da al laicado, pues se ha pensado que ese congreso que estaba previsto para febrero del 2020, congreso de evangelización, que se llamaba Congreso de la Conferencia Episcopal Española, va a ser un congreso que se centre principalmente o que gire en torno al tema del laicado en la Iglesia y en el mundo. Pero es un congreso de la Conferencia Episcopal Española y un congreso de toda la Iglesia en España, donde principalmente se va a reflexionar sobre el tema del laicado. De cara a que también en ese congreso de laicos, que se va a celebrar del 14 al 16 de febrero del 2020 en Madrid, se tenga también muy en cuenta estos acentos o estas claves en las que yo he insistido: el tema del discernimiento, el tema de la sinodalidad, el tema de la formación, el tema del primer anuncio, etcétera, etcétera. De cara a lo que es ese congreso que se está preparando de laicos, y ahí con esto ya voy terminando, digo sencillamente algunos aspectos, un pequeño resumen. De cara a la difusión de ese congreso, se ha hecho ya un vídeo promocional, entonces también para que yo me calle un poquito y nos descansemos unos minutos, vamos a ver ese vídeo, son 2 minutos. Me gustaría decir una cosilla. La mejor forma de hacer sociedad es hacer iglesia. Todos los laicos y especialmente los jóvenes vamos a juntarnos para entre todos ver qué podemos hacer con esta iglesia y cómo podemos ser una iglesia más en salida y más hacia la sociedad. Yo soy laica, soy feliz con mis 95 años. Vamos a implicarnos activamente. Para ser misioneras de la alegría. La vida en familia es el primer lugar en el que se realiza la misión de la Iglesia. Y lo haremos juntos como pueblo de Dios. ¿Cómo puedo decir? A ver, ¿crees que Jesucristo es el Señor? Ven y cuéntanoslo. Estoy enamorada de Dios porque sé que es nuestra vida entera. El laicado debemos juntarnos dentro de la Iglesia para poder hacer realmente el reino de Dios allí donde estamos. Aprovecha esta oportunidad que tenemos los laicos para crecer en nuestro compromiso, en nuestro seguimiento a Jesús y sobre todo en nuestro ser auténticos misioneros de la alegría. Tenemos una misión importante. Vive al 100% tu ser laico. El único evangelio que conocerán muchos será tu vida. Seguramente te habrás planteado que el mundo de hoy está muy mal y que los miembros de la Iglesia tenemos mucho que mejorar. Estás en lo cierto, pero no menos cierto es que ese mismo mundo sigue esperando respuestas y que la Iglesia, de la que tú y yo somos miembros, tiene propuestas. ¿Salimos?